yo quisiera preguntarles, Laura, ¿qué conoce de Juan el Bautista? ¿Nada? No, es válido. Si usted dice no tengo ni idea quién es ese señor, listo, bien, no hay problema. ¿Qué conoce Lady? Sí, que predicaba de Jesús. Sí, Karina, que fue el precursor. Ese dato es importante. ¿Quién más? ¿Quién más así que está con... Usted, listo, Toño, ¿qué sabe de Juan el Bautista? ¿Usted? Ah, bueno, bien, 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 bien. No, Toño, él sabe mucho. María José, ¿bautizó a Jesús? Sí, señor, bautizó a Jesús, fue el precursor de Jesús y, como lo dijo Lady, hablaba de Jesús, predicaba de Jesús. Pero usted no llega a la universidad sin ir a primaria. Entonces vamos a empezar hablando hoy de ese milagro que ya no se esperaba, del nacimiento de Juan el Bautista. ¿De dónde viene Juan el Bautista? ¿De quién son los papás de Juan el Bautista? ¿Sí? Y hoy nos vamos a centrar en eso, y para eso yo le invito a que vaya a Lucas capítulo 1, versículo 5. Bueno, y ahí tiene como título anuncio del nacimiento de Juan. Y vamos a arrancar. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a parar ahí un momentico. Y ahí nos botan una cantidad de datos. Y empezamos con de dónde venía Juan el Bautista y en su contexto histórico. Lo primero que nos botan es que estaba reinando Herodes el Grande. ¿Sí? ¿Saben algo de Herodes el Grande? ¿No? Bueno, resulta que él era un poquito bastante, digamos, le gustaba mucho el poder. Entonces, él era el mismo que mandó a matar a dos de sus hijos para que ellos no se quedaran. Además de eso, Herodes era conocido como Herodes el Grande y estudiaba un poquito del respecto, y es que él había hecho cosas interesantes. Por ejemplo, las construcciones de él para esa época eran bien imponentes, bien, para esa época pues era importante. Pero además de ser conocido como un gran, ahorita podríamos decir un gran arquitecto o que dejó un legado bien importante, también lo conocemos porque Herodes era bastante cruel, bastante. Realmente él es el que da el decreto. Nos vamos a parar en que Juan el Bautista nace 6 meses antes de Jesús, solamente le lleva 6 meses. Él es el que da el decreto de matar a los niños, porque dicen que bueno, que van a ser el rey, van a ser el más grande, van a ser el mejor. Y entonces él dice, bueno, a mí no me van a quitar el poder. ¿Por qué? Ustedes podrían decir, bueno, es que ellos ¿cuántos reinaban? Ellos reinaban como los papas hasta que se muera, ¿sí? Hasta que se muriera, y en ese momento pasaba a otro. Pero Herodes era tan posesivo con el poder y le gustaba tanto ese puesto y ese título, que él hizo lo que pudo para permanecer en ese lugar. Como les decía, en la época histórica era 6 meses antes del nacimiento de Jesús. ¿Y qué relación tiene Juan el Bautista con Jesús? ¿Saben? Son primos. Pero era María, la mamá de Jesús. ¿Y cómo se llama la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth. Ellas eran primas. Eran primas
lejanas, dice el comentarista. Y eran las primas que usted tiene una prima que es viejita, 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 viejita y usted es joven. Esas primas eran. Porque Elizabeth, como lo acabamos de leer en el versículo 7, vaya ahí al 7, dice, Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y cuando dice edad avanzada, podemos decir que más o menos estaba entre los 80 y 90 años. Entonces, ahí les doy el dato de por qué el título, el milagro que ya no se esperaba, porque era una mujer casi de 80, 90 años con una barriga embarazada. Usted mira, mi abuelita va a cumplir 90 años. ¿Usted tiene alguna abuelita que tenga 89, 90, 80? ¿Ninguno? Uy, ninguno, una tía. Pipe, bien. ¿Usted se imagina a esa familiar con una barriga de embarazo? Porque podría ser un tumor, podría ser varias cosas, pero de embarazo, uno dice, no, jamás. Uno ni se imagina a la mamá de uno, ¿cierto? Uno ya dice, no, pues ya mi mamá ya está como grandecita para ponerse a criar hijos a esta época. Mi mamá tiene un bisnieto y es charro porque ella carga al niño 10 minutos y ya, Daniela, porque ya está cansada de cargarlo. Ahora, y ella tiene 60. Ahora imagínese, 30 años después y está embarazada. Era un milagro que se pidió, que oraron por eso, que Zacarías anhelaba tener un hijo, que Elizabeth quería ser mamá, pero pues que ya no se esperaba. O sea, usted ya no espera a los 90. ¿Lady esperaría a los 50 ser mamá otra vez? Jamás. Jamás, Lady, ni siquiera ahorita a los 30. Pero sucedió. En el versículo 6 nos da un dato importantísimo de Zacarías y de Elizabeth. Y nos dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y son dos atributos ásperos. Son dos atributos que no es como, no, Harold es servicial y es colaborador. Bueno, esos atributos son lindos, sí, pero pues no es como que usted le diga, Laura es justa delante de Dios. Eso es otra cosa. No es como que usted diga, Yurani es irreprensible. ¿Sabe qué es irreprensible? ¿Sí saben qué es irreprensible? Entonces, ¿por qué hacen cara de Irreprensible es que no los pueden reprender porque no hay nada para reprenderles. O sea, que usted tiene un testimonio tan intachable y su conducta es tan intachable que nunca lo tienen que regañar, que no hay por qué decirle a Vanessa tal cosa porque Vanessa ya la sabe. Y Elizabeth y Zacarías, esa pareja es increíble. Aparte, bueno, listo, uno, pero los dos eran irreprensibles y eran justos. Pero en el versículo 7 tienen un pero. Después de que dicen, eran justos y andaban irreprensibles en todos, o sea, no eran en algunos, en todos los mandamientos del Señor, le ponen un pero a la cosa. Dicen, pero no tenían hijo. En este momento, en el contexto cultural, no tener hijo, pues no hace a una pareja más o menos, ¿sí? Es una decisión de la pareja si quiere tener o no quiere tener hijos. Pero para ese momento sí era como, les falta como el hijo, ¿sí? Son justos, son una maravilla, son muy buenos, muy buena pareja, son increíbles, pero no tienen hijo. Y no tienen hijo, y no es que ellos no quisieran, lo deseaban. De pronto oraron por eso meses, años, pero no tenían hijo. Y encontramos, ese es de donde venía Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo fue la promesa dada a Zacarías y a Elizabeth? Y está en el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Bueno,
Ahí hay un dato interesante. ¿Zacarías qué era? Era sacerdote. ¿Alguno me puede decir qué significaba que era sacerdote o qué era lo que tenía que hacer él? Porque ahí dice que había gente afuera esperándolo. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Yurani, ¿qué era el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Delante de la presencia de Dios. Sí. Entonces era una sola persona, ¿sí? No era como ahorita que usted dice, voy a estar delante de la presencia de Dios y voy a ir a orar, ¿sí? Para ese momento ellos tenían que ir a un lugar específico, eran solamente los sacerdotes, no era como, no tenían el privilegio que tenemos ahorita que usted dice, voy a ir al culto, y llega al culto y entra y como está Víctora de afuera, lo acompaña y lo hace sentar. Para ese momento, quien entraba como tal a la presencia de Dios era el sacerdote. Pero no es el sacerdote como hay ahorita, ¿sí? Que usted mira y en el pueblo hay, que en el pueblo hay 10, 15 pastores. No, en esa época sacerdotes habían aproximadamente 20,000 sacerdotes. Entonces era muy probable que solamente pudieran entrar una vez y ofrecer el incienso. No era que Zacarías entraba cada 8 días, no era que Zacarías decía, no, déjeme a mí hoy y yo voy hoy y usted va mañana, no. Cuando dice que echaban suertes, significa que bueno, vamos a mirar a ver quién le corresponde hoy. Probablemente el privilegio del incienso solo le tocaba, como les acabo de decir, una vez en la vida. O sea, que Zacarías estuviera allá adentro y le tocara solamente una vez. Pero, como yo les estaba hablando de la promesa, Zacarías estaba cumpliendo su oficio. Su oficio era el sacerdote. Él se ganó ese día la rifa y le tocó entrar al incienso. Decía el comentarista, muchachos, que probablemente era el evento más importante de su vida, el ofrecer el incienso. Eso estaba haciendo Zacarías. Y en el versículo 11 ahí del mismo capítulo, vamos a estar todo el tiempo en Lucas. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Él estaba ahí poniendo el incienso y de la nada le llega un ángel a la derecha y se le para al lado. A uno le da miedo. Sí, no es que usted esté orando en la casa y de la nada sienta que llegó alguien y se le paró al lado y usted, amén, Señor, sí. No, a uno le da miedo. Y entonces Zacarías, ¿qué hizo el cobarde este? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. En un comentario decía que probablemente Zacarías, cuando estaba haciendo la labor del incienso y estaba delante de la presencia de Dios, de pronto Zacarías volvió y pidió, Señor, yo quiero tener un hijo. Yo sé que es difícil. ¿No les parecía difícil? Uno lo lee y lo lee rápido, y entonces eran estériles y entonces le dijeron que van a hacer, y si usted mira más adelante es el mismo Gabriel estaba por ahí dando vueltas y luego se va para donde María y le dice lo mismo. Pero cuando miramos realmente el contexto de ese milagro, es impresionante. Y entonces está ahí Zacarías con miedo y le dice el ángel, no tema, que lo que le vengo a decir es que se va a cumplir su oración. 16, y hará que 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y no es que usted fuera a tener un hijo vago, yo va a tener un hijo, pero pues él va a ser como medio juicioso, él va a ir al culto de jóvenes una vez al mes. No, era
iban a ser un chino increíble. O sea, si los papás eran justos y irreprensibles y ahora dicen que Juan no puede beber y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer, o sea, en la barriga ya está lleno. Era algo increíble, o sea, era una familia que ya no hay ahorita en la iglesia. Y entonces, y el 16 es una promesa bien linda. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces ahí nos explican lo que nos dijo Karina. Él va a ser el precursor, él va a ir delante y le va a decir, bueno, usted va, por así decirlo, usted va a arreglar todo este desorden para que llegue otro, ¿sí? Es como cuando usted está en la casa y su mamá le dice, su tía va para allá, organice, usted coge y arregla toda esa casa, decía mi sobrino, por donde lo vea la suegra, y era barrida así por donde más se viera. Pero él no hizo eso. Juan el Bautista arregló bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a venir uno más grande. Y entonces Zacarías, ¿qué creen que hizo Zacarías? No, estaba súper orgulloso. El 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No es que él no creyera, decía el comentarista, sino que era un milagro tan difícil que le costaba decir, sí, le creo. Yo creo que si usted llega a la casa hoy y su mamá lo recibe con, su abuelita está embarazada, usted va a decir, no, ¿cómo le ocurre? No me imagino, ay, qué felicidad, voy a tener ¿qué sería? ¿Un tío? No. Usted ha orado por algo que usted dice, eso ya no se dio. ¿Sí ha orado por eso? Tatiana ha orado por algo que usted diga, eso ya no oremos más, que yo ya sé que no. Así estaba Zacarías. Como bueno, ya para qué le quemamos más ahí rodillas y eso ya estamos muy viejos, ¿sí? Y entonces Zacarías vio las circunstancias primero y luego lo que Dios podía hacer. Usted y yo vemos las circunstancias primero. Usted y yo decimos, yo quiero hacer una especialización, pero la especialización vale 7 millones y ¿cómo me levanto 7 millones para 2 meses? Uno mira eso. Uno no dice, Dios puede hacer algo impresionante, un milagro, y yo voy ahí por la calle y paro en la moto y me encontró una bolsa con plata. Usted no mira eso. Usted mira lo que tiene a la mano, usted mira lo que tiene ahí, tangible. Nosotros somos muy básicos. Nosotros no nos importa mucho lo cualitativo, las cualidades. A uno le importa lo cuantitativo, lo que usted está viendo, lo que usted está tocando, lo que usted tiene seguro. Y así estaba Zacarías. Y entonces le dieron un regalo para que aprenda a hacer un poquito más de fe. 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, como él no creyó, entonces Andrés se quedó mudo hasta que Juliana tenga el hijo y usted se dé cuenta que era verdad. ¿Sí leyeron bien el título que está en el 5? ¿Qué dice, Toño? Léalo ahí. Dice, anuncio del nacimiento de Juan. Y ahí no, si leyeron bien conmigo, Gabriel no le está diciendo, Elizabeth ya concebió y ya tiene al bebé ahí en la barriga, como se lo dice a María.
le está diciendo, se va a cumplir la promesa. O sea que el niño todavía no ha sido concebido. Ah, no leyeron bien, ¿sí ven? Se da cuenta, dice una amiga. Y en esto, es que muchachos no tendrían a un hijo más. No lo tomen a mal, pero nosotros somos uno más, ¿sí? Pero Juan era Juan era importantísimo. Juan tenía una promesa grandísima desde antes, desde Isaías. Y Gabriel va y confirma la promesa, le dice es que van a ser, y no van a ser cualquier joyita, van a ser la joya, ¿sí? Y su incredulidad no hizo que Dios quitara la promesa. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado, que yo no creo y que a mí, como que, dice una canción, yo tengo fe pero no sé dónde la dejé. Usted a veces tiene fe y usted dice, Dios puede hacer esto, pero ¿será que es que a Dios le queda tiempo en esta semana? Es que vea que ya va a ser la fecha. Es que usted tiene que pagar algo y usted dice, sí, yo sé que Dios puede hacer un milagro, pero pues busquemos el plan B porque uno no sabe qué tal que Dios esté ocupado con Laura. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, todos, a Toño también. Y Elizabeth, imagínense en Elizabeth. Ahora vamos al lado de las mujeres, ¿sí? El hombre, bueno, listo, le voy a cumplir, va a tener un niño. Como no me creyó, quedó mudo. Ahora la mujer va a tener una linda barriga a los 80, 90 años. ¿Cómo lo tomó Elizabeth? Vamos al versículo 24. Miremos desde el 22 qué pasó con Zacarías después de que quedara mudo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Imagínense que ellos entraban con una campanita, ¿sí? Ellos entraban con una campanita y les voy a hacer muy gráfica para que me entiendan. Ustedes han visto esas campanitas que les ponen a los gaticos, esas campanitas que les ponen a los adornos de Navidad, que tienen como una pepita dentro y suena, ¿sí? Entonces a ellos les ponían eso y les ponían un lazo. ¿Por qué? Porque si él no estaba bien con Dios, había riesgo de que se muriera allá. Y como nadie más podía entrar, entonces lo que hacían era que con el lazo sacaban el cuerpo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, como él se demoró, la gente dijo, no, va a tocar sacarlo. Y Zacarías sale, pero sale y sale mudo. Él entró toteado de la risa saludando y sale mudo. Y se demora, pues todos estaban asustados. Todos estaban, no, démosle 5 minutos y si no sacamos el cuerpo porque ya quedó allá. Esa ceremonia se hacía delante de todo el pueblo. Por eso dice que había multitud, sí, había harta gente afuera. No es que usted entraba, no es que él entraba cuando nadie lo viera, no, había gente afuera. Y entonces, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Él salió y empezó a hacer señas de que iba a ser papá y que iba a crecer una barriga y todo el mundo no le entendían. Pero sí decían, bueno, algo pasó allá con el Señor porque él entró hablando y salió mudo y se demoró. Algo pasó. Y entonces imagínense, en el 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concebió su mujer, o sea, después de unos días tuvieron normalmente relaciones y ella quedó embarazada. ¿Sí? Normalito. Juan el Bautista fue nacido de mujer normal, no es como Jesús que el Espíritu Santo hizo que María quedara embarazada, no. Juan el Bautista quedó por el amor de sus padres. Y entonces, después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que digno quitar mi afrenta ante los hombres. Y ella se regocijó, muchachos. Ella no estaba como, pues tan chévere, ¿cierto? Yo tengo algunas amigas que dicen, no, yo ya no me veo con un embarazo a estas alturas, ¿sí? Y tienen 35, 40, ahora súmele el doble, 80.
y ella está contenta. Y entonces, vamos al punto 3, ¿cómo se dio el milagro? Versículo 57. Si usted es curioso ahí en su Biblia, mira que de el versículo 26 hasta el versículo 38 nos habla del anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, lo que les decía, Juan el Bautista y Jesús se llevaban 6 meses. ¿Y eran qué? Primos, ¿sí? Y entonces, y aquí en el versículo 39 encontramos que hay como un María visita a Elizabeth, ¿sí? A su prima la viejita. Cuando leemos la historia dice que María era bien joven, ¿sí? Que era prácticamente una niña y quedó en embarazo de Jesús. Pero como les decía, ya tenía una prima que era ya más de edad avanzada, más población vulnerable, ¿sí? Lo podríamos decir ahorita. Y entonces, en el 57, pongámonos serios. Nacimiento de Juan el Bautista. Entonces duró Zacarías 9 meses mudo. ¿Se imaginan esa recocha en la casa? Chévere. Yo creo que la mujer estaría estresadísima porque ¿con quién peleo si él no me responde a punta de señas? Fácil, uno sale y se va y bueno, haga las señas que quiera ahí. Y entonces pasó ese tiempo y cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para ella, con misericordia se regocijaron con ella. O sea, cuando los vecinos escucharon el chisme dijeron, de verdad tuvo un hijo. Dios fue tan bueno y le regaló un hijo en su vejez. Cumplió esa promesa que dio. Pues todos estaban felices, ¿sí? Y se regocijaron con ella. Y muchachos, la promesa se cumplió tal como Dios le había dicho. Tal cual. Padres de edad avanzada, justos e irreprensibles, pero no tenían un hijo. Y le da Gabriel esa visión de cómo va a ser su hijo. Y encima de eso, no es que, usted va a tener un hijo y mire a ver cómo le pone. Mire a ver un nombre bonito. Vaya, mire por allá en el Pentateuco y escójale un nombre bien bacano y se lo pone. ¿Sí? No, él directamente le dijo, se tiene que llamar Juan. ¿Y por qué hace hincapié en esto? Vamos a leerlo. Y cuando oyeron, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan. Y entonces todos empezaron a decirle, ¿por qué? ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Qué pasaba? Por el aspecto cultural, los niños se llamaban como se llamaban los papás, entonces era Zacarías chiquito. Y pues entre Zacarías y Juan, pues a mí me parece más bonito Juan. Pero bueno, y le preguntan porque lo van a circuncidar y llegan todos a preguntarle. Y dice Elizabeth, no, él se va a llamar Juan. ¿Pero por qué se va a llamar Juan? Si no hay nadie en su familia que se llame Juan. Y entonces cogen y le preguntan, ¿a quién? Pues al papá. Pues claro, no es que no solamente la mamá, no, él también tenía papá. Que el papá estaba más viejito, pero tenía papá. Que el papá estaba mudo, pero el papá podía hacer señas, ¿cierto? Como se comunicó todos los 9 meses. Y entonces preguntaron por señas a su padre. Y en esto me hizo reír el comentarista porque decía, él estaba mudo, él no estaba sordo. ¿Por qué le preguntan por señas? Porque no le hablan. Y entonces esperaban que él les respondiera por señas. Y entonces, y pidieron una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces le pasan una tablita para que él ponga el nombre y él escribe, y a la vez que escribe, habla, Juan. Entonces, claro, todo el mundo, aparte de que
le concede lo mismo que dice Elizabeth, aparte de eso, está hablando. Ya 9 meses ahí, tengo hambre, y habla. Y lo primero que dice es Juan. Y entonces, al momento fue abierta su boca y suelta la lengua y habló bendeciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y entonces se regó el chisme, pero en cosa impresionante en un momentico. Y fueron y dijeron, no, los 2 ancianos tuvieron un niño. Y el papá llevaba 9 meses callado. Y lo primero que dijo fue Juan. Y aparte de todo, uno le da como la duda, bueno, ¿y ese niño qué? Yo lo veo normal. ¿Ustedes no les pasa que uno los primeros meses ven a los niños iguales? ¿No? Que todos son como, uno los ve y la diferencia son blanquitos, son morenitos, o son trigueñitos. Bonitos también, sí, hay algunos que son bonitos desde chiquitos, otros son más brusquitos, decía un amigo. ¿Sí? Yo tenía no les voy a decir quién porque ustedes luego lo referencian, pero una persona cercana a mí decía, yo cojo un bebé y cuando yo digo está lindo el bebé, está lindo, me parece lindo. Cuando yo digo está repuestico, me parece feo. Entonces, y a mí me causaba mucha risa. Y una vez llegó una señora, yo estaba ahí con esa persona, ya es un adulto y ya tiene hijos. Y él me dijo, vamos a ver el niño. Yo, bueno, camine, tío. Lo cogió y lo primero fue que dijo, uy, pero Albita está repuestico. Yo no pude la risa y me entré. Yo no pude y yo decía, bueno, sí, hay niños que iniciando uno los ve como, y Juan el Bautista no dice que era de hermoso parecer. La Biblia no dice, era un niño impresionantemente bello. No, normal. ¿Cierto? Un niño. Usted ya le encuentra gracia cuando ya empiezan a caminar, cuando ya empiezan a gesticular, cuando ya... Pero usted va y mira en el hospital, en la unidad de neonatales, y usted va y usted mira 5 o 6 camillas y usted ve todos iguales, ¿cierto? De eso. Usted dice, esta es niña, ¿por qué? Porque está rosadito. Este es como niño porque tiene ahí un busito rosa, azul. Y así. El problema es cuando les ponen amarillo o verde, uno dice, ¿qué será? ¿Sí? Pero con Juan el Bautista no decía nada, muchachos, nada. Hablaba de que va a ser muy grande, muy grande. Y ahí dice Fabián López en la transmisión, habló y lo primero que dijo fue Juan. Sí, Zacarías fue lo primero que mencionó y el chisme se regó, pero se regaba como, bueno, ¿y ese qué? ¿Ese quién será? ¿Ese qué tiene? Y muchachos, vamos a leer el versículo 80 de ese capítulo 1 de Lucas. Versículo 80. Y después de que pasa todo esto, Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas, sí, estamos ahí en Lucas. Y resulta que decía algo interesante. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y yo con eso los quiero dejar. Ya vimos cómo fue la promesa, cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, que le dice Gabriela a Elizabeth. Pero ahí en ese 80 nos da algo interesante. Nos dice que el niño ya creció, se fortalecía en espíritu. Y nos dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Si usted quiere saber cuál fue la manifestación de Juan el Bautista, si usted dice, bueno, como decía Daniela, ese niño normal, ¿por qué es tan importante y tan relevante? Yo le invito a que el próximo sábado
le preste mucha atención a Nini, que nos va a estar compartiendo y nos va a decir realmente, bueno, ¿qué tenía Juan? Algunos sabemos cositas de Juan, ¿no? Que Juan era muy agresivo al predicar, ¿sí? Y si usted es curioso y quiere por ahí mirar en esta semana, él no le decía, ay, Edison, arrepiéntase porque da embarrada que usted se pierda. No. ¿Sí saben cómo les decía? Él no le decía, ay, Edison, ay, Karinita, ay, Danielita, no, le decía generación de víboras. Eso es bien interesante la predicación de Juan el Bautista y por eso lo invito a que no se la pierda dentro de 8 días. Que realmente usted diga, bueno, ¿por qué esos chinos escogieron Juan el Bautista? ¿Qué me quieren enseñar a mí de Juan el Bautista? Hoy ya vimos, muchachos, la promesa. Y hay muchas promesas y hay muchas oraciones que nosotros tenemos en el corazón y decimos, no, eso ya no se va a cumplir. Ya deje de orar por eso. Pero vea, a los 80, casi 90, y se cumplió. ¿Qué tal que se le cumple a usted?